Y tal cual lo habíamos anunciado al comienzo del programa, ya le damos la bienvenida una vez más a Horacio Rodríguez, presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Florida. Gracias por venir, Horacio. Bueno, buenas noches Alberto y buenas noches a la audiencia. Bien, lo decíamos hoy, hay distintas aristas o distintas vertientes que surgen o que aparecen cuando se dan situaciones climáticas como la de ahora. La humanitaria, que en el departamento de Florida afecta directamente a decenas de familias que fueron desplazadas de sus hogares, y está también la productiva, la económica, que también tiene que ver con lo social y que también tiene que ver con la vida cotidiana, porque hace a lo que es la fuerza o el motor, en este caso, de un departamento. Y en el departamento de Florida, el sector agropecuario es, sin lugar a dudas, junto con el de servicios, lo más importante que se tiene en cuanto a lo que incide en la economía. ¿Cómo pegaron estas lluvias de estas 96 horas casi ininterrumpidas en el sector productivo, especialmente en el lechero? ¿Han tenido tiempo de hacer una evaluación? Sí, como tú lo mencionabas, digamos, la lechería, por supuesto que este clima le pega, lamentablemente es un tema difícil, ya venía complicado y ahora se complica más, pero igual, dentro de todo lo que hemos vivido, digamos, en la región y en el Uruguay, especialmente en la zona de Dolores, realmente no, por suerte no tuvimos ninguna desgracia, no hubo vientos, no hubo piedra, granizadas. Digamos que en la zona hay mucha reserva, mucho grano, y la piedra generalmente, o los granizos, en mucho destrozo. Por suerte en la zona, acá en Florida, yo no he sentido en ningún lugar que suceda esto. Digo, lamentablemente, en otros lugares fue muy grave, y por supuesto las inundaciones, ¿no? Por supuesto que la lechería le pega y le pega en producción. Estos días estamos viviendo la merma de producción. Ahí está, como para explicarle, porque quienes están en el rubro entienden y lo digieren fácilmente. El que no está es, ¿por qué baja la producción de leche, por ejemplo? Son actividades que se hacen a la intemperie, digamos, a cielo abierto, y bueno, lamentablemente vivimos 6-7 días de agua desde la semana pasada, más de 20, digamos, de agua, pero continuos 5 o 6 días. Esos 5 o 6 días los animales están dentro del barro, con agua, con vientos, digamos, y los animales sienten, no se pueden pastorear. Digamos, nosotros tenemos una lechería en todo el Uruguay que es a cielo abierto, de pastoreo, de pastura directo. Lamentablemente no se pueden entrar esos pastoreos, hay que dar las reservas nunca son de la buena calidad del pasto y por ende merma la producción. No solo la merma, sino también otro tema que hay grave, que es cuando tenemos muchos días de humedad, las vacas empiezan a sentir las pezuñas y lamentablemente a veces ha habido acontecimientos de muchas vacas rengarse y perderse, no solo dejar de producir, sino que esas vacas hay que, digamos, refugarlas o se mueren literalmente porque realmente la humedad que conviven tantos días no aguantan las pezuñas. Esas son pérdidas muy importantes, pero hoy justo tuvimos reunión de un grupo de productores, y las mermas en todos los establecimientos, entre los buenos, más cuidados, andan entre un 10 y un 15% en estos días de producción. Uh-huh. ¿Y cómo se hace, si es que se puede, para recuperar? Es decir, ¿se puede recuperar esto que se pierde en estos días? Sí, por supuesto, digamos, en estos días, si mañana levanta, ya los ganados sienten menos, se empieza dentro de 2 o 3 días, cuando se pueda empezar a entrar a pastorear, que el terreno lo dé, que no haya mucha agua, que no se destrocen las pasturas, se vuelve a pastorear y se recompone. Sí, realmente no es un tema que esto se recompone, y siempre ha sucedido, no es la primera vez ni va a ser la última que vivamos acontecimientos de esta magnitud. Lo raro del Uruguay es que el año pasado, en esta misma fecha, tuvimos una seca histórica. Estuvimos sin agua desde fines de febrero hasta septiembre sin llover. Digamos, eso marca a las claras que la producción, digamos, acá en el Uruguay no es fácil de llevar adelante, porque un año lo tenemos muy seco y otro año puede ser como este. Esperemos que el invierno no sea tan seco. Pero bueno, te vuelvo a repetir, hay casos más graves todavía, como es todo lo que es la agricultura. Lamentablemente... Ahí está. ¿Qué información tienen en cuanto al resto de las actividades agropecuarias en el departamento? Exacto, porque la lechería vos perdés de producir, aumentás los costos, pero pasa el tiempo, digamos, y te recomponés. Pero en el caso de la agricultura, que se está todos 6 meses o 7 meses esperando una cosecha, y hoy prácticamente hablan que de un porcentaje muy alto de soja,
y un porcentaje muy alto de arroz, ya no se trillaría, se pueden perder porque se han grellado la semilla dentro de en las plantas, ¿no? Y ahí es pérdida total. Al no ser seguros que puedan cubrir, son situaciones muy complicadas. Hace 4 meses pasaron mirando para que lloviera, porque en el verano faltaba agua para el ciclo de los cultivos, y ahora esto al final. Lo mismo pasa con otras cosas, como el tema de la uva, que están para trillar, a veces en febrero cosechar la uva y viene en agua importante y pierde muchísimo, ¿no? Realmente es muy, muy complicado, no es fácil. Por eso a veces cuando se habla de riego y de un montón de técnicas, digamos, que hay en agricultura, en Uruguay no es fácil porque son inversiones caras y hay países en los cuales nunca llueve y bueno, hay que regar y punto. Y no se duda, y bueno, y ahí las producciones son siempre estables, porque lo mismo sucede con las viñas en otros lugares que no hay agua y bueno, se riega. Lamentablemente acá dependemos del clima y bueno, nos juega estas malas pasadas, ¿no? Ujú. Ahora, lo decía muy bien, el año pasado estaba sequía, el año pasado fue un año muy complejo por la sequía que ameritó determinadas medidas que se lograron, y después vino el postre, lo de Venezuela, Sí, el postre... que todavía sigue teniendo algún coletazo. ¿Cómo viene la mano después de todo esto en el sector? a ver, Y están los precios internacionales. Ahí está, exacto. El Venezuela es una de las partes de la pata, digamos. Se inicia con una sequía importante en la cual los productores mantuvieron su producción, pero el costo cambió porque no había pastura, era reservas y ración, pero la producción se mantuvo. Luego empezaron el tema de los mercados internacionales, que eso sí fue un tema grave. La leche de 40 a 42 centavos que valía pasó a pasarse a pagar al productor en el eje de 25 centavos. Eso fue realmente muy grave y eso hasta el día de hoy se está arrastrando. En ese interín, digamos, sucedió lo de Venezuela, lamentablemente, un negocio que en su momento entendimos que era muy bueno, que era muy claro, que era un negocio de gobierno a gobierno. Lamentablemente después no fue así, el dinero se fue hacia Venezuela, nosotros mandamos la leche y la plata no vino. Con todo ese escenario, se hizo una reunión con el presidente de la República, estaba el ministro de Economía y el ministro de Ganadería, en la cual el presidente de la República nos comunicó que se iba a otorgar un crédito a las industrias con 3 años de plazo, y luego se pagarían 3 años más, 3 años de plazo incluso sin interés, para cubrir los 66 millones de dólares que Venezuela estaba debiendo. Digamos, lo vimos muy bueno. Lo más importante que vimos en ese momento del presidente de la República fue que mencionó que estaba muy preocupado y sabía realmente que el sector estaba pasando un mal momento y que necesitaba este sector para, cuando pasaran estos momentos difíciles, el país lo recompusiera. Y que estaba a la orden para lo que precisara. Por suerte, la semana pasada tuvimos un acontecimiento que no se esperaba. De Venezuela se pagaron 30 millones de dólares. Digamos, eso fue muy importante. Cobraron las 3 industrias pequeñas, cobraron todo. Claldi, Pili y Calcar, y Conaprole cobró 12 millones de dólares. Fue muy importante y bueno, esperemos que se siga cobrando. En ese interín también en gremiales, junto con el ministro, con INALE, se elaboró un FAL, que fue un fondo de financiamiento de selectividad lechera, que es un crédito, digamos, que tomaron los productores, que se empieza a pagar en el mes de octubre de este ejercicio. Es un crédito de 70 millones de dólares que se paga en 7 años. Hasta ahora las dos, digamos, asistencias que ha habido son 2 créditos, un crédito a los productores, que hay que pagarlo, porque eso hay que aclararlo. A veces la opinión pública no lo entiende, piensa que son, digamos, subsidios de gobierno, y no es así. Es un crédito que hay que pagarlo, y el de Venezuela es un crédito hacia la industria. Pero bueno, igual compartimos la opinión del gobierno de que están intentando ayudarnos porque realmente es una situación complicada. Bien, luego de toda esta introducción, luego de habernos metido en el tema con lo último, es decir, toda esta situación climática adversa que ha jugado en las dos puntas, el año pasado con la sequía, este año con exceso de lluvia, pero por el otro lado con una situación que se mantiene incambiada, la del precio a nivel internacional de la leche, que sube a penitas y baja, es decir, tiene vaivenes, pero no se despega y no llega a los valores que tuvo en el pasado, y no permite al sector levantar cabeza. Exacto, no. La leche en polvo, que es el commodity, digamos, más importante a nivel mundial, estuvo en el mercado internacional en el eje de los 4.500, 4.800 dólares. Hoy, con los últimos aumentos que tuvo, está en el eje de $2.000, 2.100, 2.000, 2.100 dólares. Quiere decir que sigue estando muy baja.
Los estudios ya están hechos por INALE, la leche debería llegar a la leche en polvo, le dije los $3.500, y eso permitiría al productor pagar entre el eje de 33 y 34 centavos, que sería un precio razonable de explotación. ¿Y cuándo llegaría eso? Eso es un mercado internacional y nadie lo sabe, digamos. Los que predicen no saben, tampoco no saben cuándo baja. Nosotros antes de esta baja tuvimos acontecimientos de técnicos de primer nivel, brasileños y otros, de los cuales nos marcaban que en el mundo, China, India y el norte de África, había 4.000 millones de habitantes y que ahí estaba la población en la cual tenían hambre y tenían dinero. Lamentablemente se equivocaron porque a los 2 o 3 meses se desplomó todos los commodities en el mundo. Pero bueno, se va a cambiar, somos optimistas, sabemos que la lechería va a seguir en el Uruguay, lo que sabemos sí que el productor que afloje o que deje de darle de alimentar a la vaca o atender bien la producción, no tiene solución, queda fuera de competencia. Y eso es lo que intentamos, que la lechería no quede como el resto de los sectores, concentrada en muy pocos productores, digamos. Precisamente ahí quería llegar. Para esto se requiere, en algún momento lo hablamos aquí, comprar tiempo, era lo que se llamaba, que aparentemente el ministro le había dicho. Y hay una serie de reuniones previstas. Y yo he escuchado a gente que está vinculada al sector hablar de que van a desaparecer. Irremediablemente hay productores que van a desaparecer. Y sobre todo pequeños productores o productores muy chicos que hoy, hasta el día de hoy, la venían sosteniendo, pero ya la situación es insostenible y van a desaparecer. ¿Esto es tan así? ¿Lo vamos a hablar luego de la pausa? Horacio, hablábamos antes de la pausa sobre esta situación que se plantea y este paisaje que se dibuja, que comienza a esbozarse para ver cuál es la obra final que se va a tener. Pero el esbozo indica, por ejemplo, con declaraciones que hay productores que van a desaparecer. Hoy se puede afirmar, atento a la situación que se está viviendo, que efectivamente hay productores que van a dejar de estar dentro del rubro lechería. Lamentablemente esto es una situación mundial, digamos, irreversible, y en el mundo se vienen concentrando, digamos, las distintas actividades agropecuarias y especialmente la lechería, y viene concentrándose en productores. Acá se sigue manteniendo igual en un área razonable. El promedio del área del Uruguay anda en 70 hectáreas por productor, digamos, anda entre 3.800 y 4.000 productores y el promedio es 70 hectáreas. Eso viene lentamente, digamos, perdiéndose productores, achicándose la cantidad de productores y creciendo la lechería. La lechería en los 10 últimos años creció entre un 6 y un 6 o 7% acumulativo anual. Realmente eso es muy importante, e incluso después de 2008, entre el 2010 y el 2013, hubo años que creció un 20%. Para cualquier sector del Uruguay eso es impresionante, un crecimiento. Creció en 2 años un 20% y mermó su área a manos de la agricultura entre un 15 y un 20%, que fue más producción por vaca y más vacas por hectárea. Son 2 indicadores que marcan la tendencia de la lechería uruguaya hacia adelante. Lamentablemente, yo creo que se van a perder productores como viene perdiéndose. Cuando suceden estos acontecimientos, siempre se acelera un poquito. Se acelera el proceso. Se acelera el proceso, pero yo no le tengo miedo, no creo que sea tan grave, porque, digo, por supuesto que a la larga va a seguir, pero no lo que sucedió con la agricultura, no lo que sucedió con las ovejas, lo que sucedió con la forestación, que la agricultura quedó el 80%, 90% de la producción del país en 10 agricultores, inversionistas argentinos, y bueno, eso sí creo que no va a pasar. Pero bueno, sí, la tendencia es, y yo no sé qué podrá pasar dentro de 10 años, indudablemente va a haber más productores grandes y menos productores chicos, eso es irremediable. Pero bueno, un poco el desafío que tenemos las gremiales, que estamos trabajando junto con el gobierno, es tratar de perder lo menos posible de productores, por causas de
estos momentos difíciles que estamos pasando, ¿no? Bien, y del año pasado a hoy, ¿cuáles son las medidas que se pueden o se han adoptado y han sido eficaces? ¿Y cuáles son las que se necesitan? Porque ya se ha madurado bastante el tema. O, al mantenerse en el tiempo la situación del precio internacional, lejos de lo que era en el pasado reciente, se ha mantenido bastante, ya se lleva casi un año. Sí, ¿No? exacto. ¿Cuáles son aquellos costos que el productor entiende? Bueno, si se baja esto y se aumenta por otro lado, antes de que aumente el precio, esperando que aumente el precio internacional, los productores pueden mantenerse, pueden flotar. Lo primero que sucedió y que fue muy importante fue que el 70%, el 75% de la leche está concentrada en la cooperativa, en Conaprole, y Conaprole creó un mecanismo en el cual hasta el día de hoy ha mantenido el precio por encima del resto de las industrias que andan en el eje entre 1,50 y 2 pesos. Hizo un fondo de estabilización que funcionó muy bien hasta el día de hoy, e incluso al cobrar Venezuela o tomar ese dinero que va a tomar del gobierno, porque a Conaprole es el igual cobrando esos 12 millones de dólares, que es lo que le están debiendo, porque en los 66 que entraba Conaprole tenía 27 millones de dólares anteriores que le debe Venezuela. Igual va a tomar ese dinero el gobierno y hasta julio o agosto va a mantener el precio. Eso fue muy importante, digamos, eso es importante. Lamentablemente, hasta que el precio internacional no cambie, nosotros vamos a trabajar y estamos trabajando en medidas que ya le hablamos con el gobierno, porque lamentablemente somos productores y utilizamos energía, mano de obra, utilizamos mucho combustible, y bueno, eso en los últimos años ha subido, y eso es cosas que son bienes de uso que nosotros exportamos. ¿Y qué certeza tienen, por ejemplo, que baje el costo de la energía y el costo de los combustibles? ¿O cuánto tendría que bajar? ¿Hay alguna certeza desde el gobierno? Primero, no nos han dicho, lo hemos conversado, pero primero quiero que quede bien claro. Si mañana logramos tener una baja de combustible, una baja de la energía, de lo que sea, en pesos, igual los números no son de gran significativo, digamos, porque son números que no mueven mucho la aguja, digamos. Lamentablemente, la pérdida de esos $2.000 que yo te mencionaba por tonelada de exportación no se cubre con eso. Igual, es una medida que el sector la tomaría, digamos, con mucha, digamos, alegría, porque realmente podemos trabajar en eso. Se está trabajando, pero no son números que arreglen la situación. Es decir, que del año pasado a hoy esto no ha variado. A ver, lo más importante a la lechería que le sucedió hoy fue la suba del dólar. Los productores ¿por qué? A veces los productores nos quejamos, digamos, y mucho productor que me esté mirando ahora me va a decir, no comparto, porque en el inmediato, digamos, ¿qué es el inmediato? La compra de ración, fertilizantes, semillas, que son los rubros más importantes, servicios de deuda que son en dólares, pero a la larga la suba del dólar tiende a acomodar los costos de producción, y de los 30 centavos que teníamos hace un año atrás, nosotros exportamos en dólares, no nos olvidemos, ya se vino a 25 centavos. Eso a la larga nos favorece. Y hoy nos bajó lo que es combustible, todos los costos que tenemos en peso bajaron, digamos, indirectamente bajaron. Igual no alcanza, no es suficiente. Tenemos que trabajar en tratar de bajar todos los costos de producción. Pero a la larga la suba del dólar es importante, porque la industria exporta en dólares y paga en pesos. Supuestamente cuando el mercado mejore los precios tienen que subir en pesos, ¿no? Y al hacer la conversión... Al hacer la conversión, exactamente, digo, donde los costos de producción bajarían. Ayuda a bajar los costos de producción. Ustedes también tenían previsto, y digo tenían, porque se ha postergado por lo que me decía, pero vamos a hablar en profundidad, una reunión con los intendentes de la región. Sobre todo viene a ser de la cuenca lechera. Sí, exacto. Los intendentes están muy preocupados, tan preocupados tal vez como nosotros, porque incluso acá en Florida había un número que era muy clarito de sacarlo. Florida, en el departamento de Florida, produce 1 millón de litros de leche por día. Eso multiplicado en aquel momento eran 10 centavos, y hoy podemos hablar ya de 20 centavos, que hay de diferencia desde los 45 a los 25, por 1 millón de litros por 30 días. En el movimiento de Florida hay entre 5 y 6 millones de dólares menos, digamos, que deja de circular. Y eso para Florida es muy grave. Incluso el intendente de San José, lo que nos mencionaba, que tiene muchos atrasos, digamos, ya en tema contribución, en tema patente, y lamentablemente, ¿por qué? Bueno,
el tema de los pagos, con un poco ese sentir, era que estábamos todas las gremiales lecheras, pedimos una reunión con los intendentes, se iba a hacer en Florida este viernes que viene, a las 6 de la tarde iba a concurrir el intendente de Florida, por supuesto, San José, Colonia, Soriano y Canelones. Durazno también había sido invitado para hacer una reunión y trabajar con ellos y los diputados de los departamentos, para ver cómo les podemos encontrar una salida a esto, que tú lo mencionaste, el ministro de Ganadería más de una vez nos dijo, acá lo que tenemos que comprar el aire, es comprar aire. Lamentablemente el aire que necesitamos es dinero, digamos, para llegar a la otra orilla que por el momento no se sabe cuándo, esperemos que sea el año que viene, ¿no? Pero debido a lo que sucedió todos estos días, que son de pública notoriedad, no precisa que lo mencionemos, se suspendió esa reunión y bueno, quedó para para más adelante la haremos y veremos cómo trabajamos eso, ¿no? Desde el punto de vista del sector de los productores, ¿qué es lo que se le puede pedir a los gobiernos departamentales? ¿O qué es lo que ustedes entienden que los gobiernos departamentales, las intendencias, podrían estar en condiciones de ofrecer al sector? A ver, creo que lo que le podemos pedir es muy sencillo, digamos lo que tú mencionaste, los caminos están muy feos, están peores ahora después de todo este acontecimiento, pero yo creo que más que pedirle a los intendentes y a los diputados regionales, es todos juntos pensar cómo podemos salir. Digamos, acá no es un problema de pedirle a ellos, sino juntos tratar de elaborar alguna solución para que junto con el gobierno podamos plantear algún mecanismo para pasar este momento difícil. Esto es básico y es fundamental. Si no estamos todos juntos, y cuando digo todos juntos, productores, gremiales, INALE, poder político, cuando intendentes y el gobierno, es un sector que va a tener serias dificultades. Las dificultades ya las tiene, pero te vuelvo a repetir, tratar de que se pierdan lo máximo de productores posible, digamos. Que no se pierdan. ¿Han manejado ustedes en las distintas reuniones, porque ustedes se reúnen todas las semanas? Sí, las gremiales lecheras sí. Prácticamente a diario, están en contacto prácticamente a diario. Pero, ¿tienen certeza de cuáles serían 2 o 3 medidas que ayudarían a paliar, a decir, bueno, se empieza a amortiguar la situación? Es difícil, digamos, y muchos periodistas te preguntan cuál es la salida, y bueno, si uno la supiera sería muy sencillo. Pero bueno, hay un par de mecanismos que se han estado manejando, un fideicomiso, todo sería con deuda externa del país, porque tampoco, eso fue claro el ministro de Economía, el país no está hoy en condiciones de poder abordar, digamos, algún salvataje al sector. Lamentablemente tiene sectores capaz que están más complicados que este. Pero bueno, a nivel internacional, algún fideicomiso, algún fondo que se pueda crear, que después se recomponga, digamos, pasa por ahí, pero son todas cosas que están en borrador, digamos, que gremiales, digo, junto con todos tenemos que tratar de lograr. Y bueno, y pensar de que el mercado internacional en algún momento se va a recomponer. Esta semana tuvimos una suba de un 4%, que no es significativo, pero marca una tendencia, ¿no? Esperemos que eso se siga haciendo así, ¿no? ¿Y se han establecido algún plazo? ¿Se han fijado como meta, bueno, fines de abril, la primera quincena de mayo? No, digamos, no es difícil. Lo único que sabemos es que hay números hechos y son claros. El INALE tiene números hechos, con 6 pesos y con 7 pesos 50, 7 pesos y algo, con 6 pesos el sector en un semestre perdía entre 70 y 80 millones de dólares, semestre que ya llevamos corrido 3 meses, ya llevamos 4 meses, ¿no? Porque prácticamente estaríamos en mayo, y si andaba en 7 pesos, 7.50, perdían el eje de 20 o 30 millones de dólares. Esos números son claros. Hoy la leche está recibiendo en el eje 7.50, 7.80, y el costo de producción son 8.20. Esa diferencia le ocasiona al productor, y estamos hablando que son costos de funcionamiento, ahí no hay reinversión ni ningún tipo de retiro, digamos, es para producir un litro de leche. El sector lechero, si la leche bajaba, si Venezuela no pagaba y el gobierno no hacía un salvataje, que con APRO le había mencionado que podía bajar a 6 pesos, quiere decir que en un año iba a perder más de 100 millones de dólares. Aparte del FAL que ya se recibió, digamos que ya fue un crédito que tomaron los productores que hay que pagarlo, es un endeudamiento importante. Hay otro número también que es muy grave, que lo vimos hace pocos días, digamos, el sector lechero debía en el eje el sector lechero, si digo, 250, 240 millones de dólares, agregándole el FAL pasó los 300 millones de dólares, y es casi el 70 o el 80%
del Producto Bruto que maneja el sector en un año. Con los precios de hoy. Con los precios de 25 centavos. El sector manejaba 800 millones de dólares con 40 centavos, que son los 2.000 y pico de millones de dólares, perdón, 2.000 y pico de litros, millones de litros de leche por año, con 25 centavos, hoy facturan el eje los 500 millones de dólares. Y tiene una deuda global del eje un poco más de los 300 millones de dólares. Esa deuda es una deuda importante, ¿no? Una deuda alta. Algo que se me viene a la mente ahora, ¿hay mercado aún para la leche? Es decir, ¿existe la posibilidad de abrir nuevos mercados para colocar el producto? ¿O los mercados son los que están? Y de allí la dependencia mayor del precio. A ver, para que rápidamente se pueda entender, el 94% de la producción mundial de leche es consumo interno. Quiere decir que los países producen y es consumo, la leche no sale afuera. La leche que se comercializa en el mundo es un 6% del mundo, del global. Uruguay exporta el 60%, entre 60 y 70% de su producción, y después tenemos países netamente exportadores como Nueva Zelanda, que exporta el 90%. Uruguay es el quinto país a nivel mundial de exportaciones. Los volúmenes son muy pequeños, ¿no? Estados Unidos exporta entre el 5 y el 6, ahora se ha ido al 7 o al 8, y los volúmenes son enormes. Porque claro, pero un 1% de la producción de Estados Unidos, ¿a cuánto equivale la producción de Uruguay? Sí, es muchísimo, no sé los números, pero son muy, muy grandes. Debe ser. Quiere decir que el comercio es en pocos países, digamos, no son tantos. Y bueno, la concentración estuvo en China, el gran despegue fue China e India, digamos, que eran los que consumían. Siempre se le ha pedido al gobierno, y no lo hemos podido lograr, y INALE, hoy Nueva Zelanda y Australia están finalizando tratados de libre comercio con China, con India, con Malasia, con toda la parte del Pacífico, que Uruguay no tiene, y esos países van a estar con un arancel cero contra un 15, un 20% que paga Uruguay. Eso podría ser una vía de insistir. Esa es una de las vías que se le pide al gobierno, digamos, el gobierno siempre nos ha insistido, porque el gobierno también participa del INALE, está hasta Relaciones Exteriores, el Ministerio, de que dentro del Mercosur sí, fuera del Mercosur no. Igual, tenemos beneficios importantes dentro del Mercosur. Para ingresar Nueva Zelanda, Australia a Venezuela, que eran los mercados potencialmente nuestros, fue el mercado que nos salvó siempre en los momentos difíciles, tiene que pagar creo que un 28% de arancel. Y bueno, lamentablemente una de las crisis fue esa, que Venezuela, con todo lo que ha sucedido y le está sucediendo, digamos, nos dejó en una situación mal. Los mercados, el 80%, 70-80% de las exportaciones uruguayas eran Brasil y Venezuela. Eventualmente otros países, en algún momento China, que nunca se había exportado, se exportó, después Argelia y algunos otros lugares. Pero bueno, yo creo que se tiene que recomponer, y cuando el mercado internacional se recomponga, el mercado crece un 2% anual, digamos, la demanda de productos lácteos. Y se había pasado esa producción. Cuando la leche valía 40 centavos a nivel internacional, hay muchos países que producen. Y eso nos iba en contra de nosotros, digamos que tenemos la ventaja igual de ser de los 4 o 5 países más baratos del mundo en producción. A pesar de lo que yo te hablaba de los costos, a nivel mundial seguimos siendo países baratos porque tenemos un clima templado, con agua, que no hay que hacer riego, y eso nos favorece. Así que cuando el mercado se recomponga, Nueva Zelanda y Australia van a participar más en China y van a dejar libre mercados que están más en la región nuestra, ¿no? Bien. Y ese es el mecanismo en el cual va a suceder, ¿no? Bien, Horacio, gracias por haber venido, un agradecimiento enorme, porque además el tema es tan complejo que amerita dedicarle tiempo para poder explicar cada uno de los aspectos que tienen. El productor ya lo tiene asimilado, pero el ciudadano común, quienes no están dentro del tambo, quienes no están dentro de lo que es la leche, cómo se hace la producción, cómo se maneja el mercado internacional, no sabe qué es lo que pasa, más allá de ir a la góndola y levantar la bolsita o la caja. Sí, por supuesto que es así, y cabe bien la aclaración porque, digamos, el ciudadano común no sabe. Cuando yo mencioné que el crecimiento de la lechería fue un 20%,
y que la leche que vendíamos valía 40 centavos. Fueron momentos que anduvimos muy bien los productores. Lo que tenemos es la mala costumbre los productores de reinvertir, digamos, de cambiar ¿Pero es una herramientas. mala costumbre o es una necesidad? Bueno, es una mala costumbre para nosotros porque cuando vienen estas crisis no tenemos dinero. Pero es digamos, es bueno que crezcamos, que sigamos produciendo más, y es muy importante para el país, que es un poco lo que vimos del gobierno, que este sector es importante para cuando se, digamos, cambie el mercado internacional, para reflotar un país que está pasando un momento difícil, porque hay varios sectores que están complicados, en el cual este sector es importante. Y bueno, eso es muy difícil de explicarle a alguien. Mirá, yo hace 2 años gané muy buen dinero y lo reinvertí todo. El que está en el tramo dice, bueno... Pero hay uno que dice, no, andás en el que lo gastó. No, se gastó en más vaca, en más herramienta, en mejorar la producción, en mejorar todo lo que es infraestructura. Hay que ver estos días, ya que mencionabas lo que sucedió con esta agua, cómo quedó todo, digamos. Hay que gastar mucho dinero. Y bueno, para producir más, lamentablemente suceden estas cosas en el mercado internacional. Pero la lechería, yo soy optimista, va a seguir existiendo, va a haber productor y va a ser una... digamos, como es en esta región, va a ser una de las actividades pujantes de toda la ciudad y del pueblo, ¿no? Esperemos que se concrete al corto plazo. Exacto. Gracias nuevamente, Horacio. No, gracias a ti, Alberto, y a la suerte.